razones de edad, como ya dijimos, con los de filosofía no hay mucho currículum que leer, entonces... Bueno, siéntense por aquí y yo me voy allí. Después vuelvo. ¿Qué hacemos? ¿Empezar vos o empezamos nosotros? Creo que está... No, empiezo yo. No empiezo. Ay, no, vamos a tratar durante el... Me voy a tentar. Sí, me voy a tentar. No, no me tapes con esto. Es un poco feo. Faltan 2 chicos. No sé si los esperamos. Bueno. Vamos directo. Bueno, no están los títulos. ¿Están? Ah, buenísimo. Bueno, primero, en honor a la verdad, yo por lo menos no soy un gran experto en ninguno de los temas. Sí, eso, en honor a la verdad no soy ningún gran experto en los temas, pero bueno, sí los investigué y todos los investigamos con gran interés, particularmente desde la dimensión política y jurídica, que es la que más nos concierne. Y bueno, por lo menos yo voy a tratar de retratar el pensamiento de ambos autores, de los que voy a tratar con la mayor fidelidad posible. Y, pasen, sí. No sé. Bueno, sin dejar de poner a la luz de la crítica aquellos aspectos que son controvertidos y bueno, que lo ameritan. Pero bueno, el título es La nueva cristiandad de Maritain a la luz de las críticas del padre Membiel. Exponía Maritain, un joven Maritain en su Theonas en 1921, advirtiendo sobre los peligros de convertir el progreso en máxima universal, de modo que, otorgándole un dominio absoluto sobre la historia, se llegara inexorablemente a concluir que todo aquello que era principio tanto en el orden del conocimiento como en el de la vida moral, debiera ser cambiado en algún momento. Decía, y cito, la ley del progreso, exigiendo el cambio constante de los fundamentos y de los principios admitidos en el pasado, exige también que el movimiento de la humanidad hacia lo mejor se cumpla por una renovación ininterrumpida de subversiones, por tanto de destrucciones. La idea, mito del progreso devora así al progreso real. Condenaba entonces el autor francés, el joven Maritain, con estas fuertes palabras, el enaltecimiento del progreso a nivel de ley metafísicamente necesaria, lo que consideraba como fundamentalmente negativo y consecuencia errada de un principio falso. Como explicaba él mismo en la misma obra, al afirmar que el dogma del progreso necesario de la especie humana procede de un dato muy simple, del sentido común sobre el movimiento, interpretado y generalizado falsamente por ignavia metafísica, siguiendo la ley del menor esfuerzo intelectual. Esto decía Maritain en su juventud. Pero como es sabido para los conocedores de la obra de este autor, su comprensión se hace más clara si consideramos el proceso de evolución que tuvo su pensamiento, desde su conversión allá por 1906 hasta su consagración como filósofo cristiano reconocido mundialmente a mediados de siglo. La severa advertencia que supo realizar el joven Maritain en Theonas frente al peligro de la absolutización del progreso parecería volverse tenue, distante con la consideración de su pensamiento madurado en los trabajos que le siguieron. El desarrollo de la filosofía política que hace el autor francés en obras posteriores acerca del lugar de la civilización cristiana en la historia y sus planteos sobre la realización de una nueva cristiandad es a lo que intenté abocarme con el trabajo y con esta presentación. Primero considerando sus principales tesis, analizando el texto original y procurando una fiel reproducción y comprensión de su pensamiento para luego colocarlas a la luz de la fuerte crítica que realizara el padre Julio Membiel, la cual voy a tener que destacar en no más de 2 postulados centrales. Frente a una consideración de lo afirmado por Maritain en los años 20, en los pasajes que acabamos de citar,
resulta llamativo observar la diferencia que hay en el modo del autor de referirse a la noción de progreso, cuya absolutización había suscitado tan tajante crítica. Es de esta manera que en Christianisme et Démocratie, disculpen el francés, escribe: el progreso no tiende a hacer recuperar el mañana, no tiende a hacer recuperar mañana el paraíso mediante la revolución, sino a hacer pasar las estructuras de la vida humana a estados mejores, y eso a lo largo de la historia, hasta el advenimiento del reino de Dios. Que creáis o no en este advenimiento, hacia él os volvéis si creéis en la marcha hacia adelante de la humanidad. Noten, ¿no?, acá el cambio en el tono en el que el autor, con el que el autor se refiere a la misma noción de progreso. En el pensamiento maritaniano madurado aparece ahora el planteo de que la historia humana progresa siempre en una dirección y que es menester creer en ese progreso si confiamos en que la humanidad marcha hacia adelante. Es tal la importancia para Maritain de poner la fe en este avance que llegará a decir en la misma obra que la negación de dicho progreso prevalece solo entre quienes desesperan del hombre y de la libertad, lo que en sus palabras es un suicidio histórico, sus propias palabras. Queda claro, por lo tanto, que el progreso ha cobrado un nuevo protagonismo para el autor, ya que ahora es este mismo, el progreso, el que en la marcha siempre adelante de la humanidad nos hará alcanzar cada vez estados mejores. Como el ser humano está encaminado siempre hacia su mejoría, la primera cuestión que surge es que, como la civilización se encuentra transitando el proceso revolucionario, la revolución entonces será para Maritain precisamente el camino de ese progreso. La ley que para Maritain señala este proceso es la ascensión de la conciencia por el movimiento de la historia. En Ledroit explica que este movimiento de la humanidad depende de aquella doble ley de la degradación y la sobreelevación de la energía de la historia. Dirá él que la usura del tiempo y la pasividad de la materia disipan y degradan las cosas del mundo, pero que es la energía de la historia, la fuerza humana propia del espíritu y la libertad, que elevan cada vez más la calidad de esa energía. Esta fuerza es la que mueve la marcha de la humanidad hacia la evolución de la vida íntegra. Entonces, progreso significa en Maritain ascensión de la conciencia. En sus propias palabras, cito: la evolución por mecanismo de su síntesis se carga cada vez más de libertad. De esta manera quedaba definitivamente consagrado en el pensamiento maritainiano el dogma del progreso terreno. Este lugar privilegiado que encuentra ahora el progreso Maritain no deja de estar atado, como veremos, a la divina voluntad. Por lo que, si esto es así, forzosamente habremos de concluir del gobierno providencial de Dios el progreso terrestre indefinido de la humanidad. En sus palabras, inmovilizar de forma única al ideal de una cultura sería ir contra Dios mismo y luchar contra el gobierno supremo de la historia. La voluntad antecedente de Dios, que desea nuestra perfección, y su voluntad permisiva se ven confundidas, ya que lo que en apariencia era el mal del hombre en la historia, que se manifestaba en forma de herejía o ateísmo, no es más que la misma providencia que nos lleva siempre hacia nuestro fin y hacia estados mejores. Por ello, para Maritain no se condena la historia. El camino histórico, con sus errores y desvaríos, es el mismo camino deseado por Dios para alcanzar los fines salvadores. Observará el padre Membiel muy agudamente que de esto se concluye la imposibilidad de condenar cualquier mal de la historia o sus consecuencias. Se debería entonces admitir como justificadas la Reforma, la Revolución Francesa, el comunismo. La Iglesia entonces se equivocó en criticar todos estos movimientos revolucionarios. Si observáramos toda la historia, adquiriríamos confianza en la marcha hacia adelante del hombre y veríamos que la ley de la vida nos conduce siempre a mayor unidad y organización. Este estado de mejoría al que vamos es la conocida prise de conscience de soi, una toma de conciencia humana, autoconciencia del propio valor y la propia dignidad que se encuentra en nuestra edad moderna, la cual comporta también, en palabras del autor, un enriquecimiento innegable y debe ser tenida por ganancia adquirida en el conocimiento de la criatura y de las cosas humanas. Esta toma de conciencia no es solo una realidad psicológica, sino que más fundamentalmente es un progreso moral, mediante el cual un hombre nuevo, plenamente consciente de su libertad y por ello plenamente libre, adquiere nuevos derechos, tanto en lo político como en lo económico e intelectual. Los nuevos derechos del hombre lo dotan de una renovada autonomía, por lo cual se somete cada vez menos al Estado. Este sometimiento del hombre al todo es cada vez menos aceptable.
Es el triunfo del hombre en cuanto persona, que en el pensamiento de Maritain es considerada un todo insubordinable, ordenada solamente a Dios y no al poder temporal. ¿Cómo es posible entonces conciliar este progreso indefinido maritainiano, este progreso de la civilización, con la creciente apostasía que se observa en la humanidad? Bueno, la respuesta a este interrogante es la tesis maritainiana de la ambivalencia de la historia humana. Para Maritain, en la historia encontramos madurando un doble fruto, que a su vez conlleva un doble juicio sobre sus diversos momentos. El progreso, por un lado, es del polo animal del ser humano, lo que en su visión del hombre se identifica con la individualidad. Y por el otro, el polo espiritual, el de la fecundidad que trasciende lo material. Esto lo van a explicar mucho mejor en la próxima exposición mis compañeros. Pero según Maritain, entonces, es por esto que se puede, aunque por la malicia del hombre, concretarse un progreso en el mal, por la acción providencial se concreta un progreso en el bien. La dualidad de progresos conlleva la existencia de dos cristianismos, entonces. Uno sería el de la Iglesia, en cuya oposición a la revolución ve Maritain una tragedia del mundo moderno, y otro consiste en la fuerza de acción social que tienen las ideas cristianas, incluso separadas de la jerarquía de la Iglesia. A este nuevo cristianismo lo llama fermento de la vida social y política de los pueblos. No consiste en conservar y transmitir el depósito de la fe o ni siquiera en profesar la creencia en el Redentor, sino que se trata de la liberación del ser humano cumplida aquí abajo. Esta fuerza de las ideas cristianas, a través del progreso de la historia, fue calando para Maritain en las profundidades de la conciencia profana, pudiendo tomar formas incluso heréticas o revolucionarias, contradictorias con la fe, pero solo en apariencia, que por su energía mueven al hombre hacia su fin natural, que es la liberación del género humano. Este cristianismo laicizado se exalta y dirige como motor de la historia de la humanidad hacia la prise de conscience y lleva al hombre a adquirir los nuevos derechos exigidos por este progreso. Así quedan justificados en Maritain la libertad de conciencia, de religión plena, de prensa, de palabra y de sufragio universal. Como consecuencia de la autoconciencia alcanzada, la autoridad del Estado cada vez disminuye más frente a un hombre más libre y menos subordinado. Es necesario entonces que a su vez crezca como factor cohesionante del todo la amistad cívica y principalmente la democracia, que para Maritain es forma e ideal de vida común de inspiración evangélica. La nueva civilización, sin renunciar a ser cristiana en este sentido maritainiano, debe poder reunir por un vínculo único a los hombres de diversas creencias religiosas y filosóficas. En última instancia, es el amor fraterno universal lo que se debe alcanzar, que sobrepasa los límites del grupo para extenderse a todo el género humano. En palabras de Maritain, y cito, lo que se conquista por la conciencia profana, si no se desvía hacia la barbarie, es la fe en la fraternidad humana, el sentido, el deber social de compasión para el hombre en la persona de los débiles y de los que sufren, la convicción de que la obra política por excelencia es la de hacer la vida común mejor y más fraternal, y de trabajar para hacer de la arquitectura de leyes, de instituciones y de costumbres de esta vida común una casa para hermanos. La utopía maritainiana, entonces, encuentra su causa final en la misma humanidad y su servicio, causa en la que debe entregarse el hombre por completo. El progreso, que nos obtiene una toma de conciencia cada vez mayor, alcanza su grado más alto, transformando la civilización en un anticipo de la tierra de los resucitados. La Iglesia fue promotora en algún momento de este progreso, pero ahora también lo es la fuerza revolucionaria, como hemos visto, cuya ideología o ateísmo son solo accidentales, pues en sustancia comparten la misma fuerza vital de los principios cristianos. Cuando la revolución se despoje de su ideología y se identifique con la Iglesia, la humanidad llegará para Maritain a su culmen, librada de toda dominación y sumisión, de toda servidumbre, unida por la amistad fraternal, y alcanzaremos la nueva cristiandad, el colmo del progreso humano. Esta nueva cristiandad es esencialmente diversa de la cristiandad medieval, que formó y modeló para Maritain una civilización cristiana ingenua, en la que el progresar hacia Dios consistía ante todo en erigirle un trono sobre la tierra. Con la autonomía que alcanza el orden profano y la mayoría de edad del pueblo, la nueva cristiandad en cuanto a sociedad ya no necesita adorar al Dios de la Iglesia Católica y se mantiene neutral frente a los otros cultos. Dice Maritain,
La sabiduría cristiana no nos propone volver a la Edad Media. Hacia adelante nos invita a desplazarnos hacia una cristiandad en que el ideal o el mito de la realización de la libertad haya reemplazado el ideal o el mito de la fuerza al servicio de Dios. Cierro cita. El hombre moderno, elevado por la maduración a la que Dios lo llevó por la historia, no necesita someterse más al Estado. La comunidad por sí misma, por la propia plena libertad obtenida, coopera hacia su fin. Dice el autor también, aquellos que no creen en Dios o no profesan el cristianismo, si creen en la dignidad de la persona, en la justicia, en la libertad, en el amor del prójimo, pueden cooperar también en la realización de una tal concepción de la sociedad y cooperar en el bien común. Siguiendo aquí la observación que realiza el padre Membiel con motivo de esta cita, podemos preguntarnos si el fin de la ciudad católica es sobrenatural y si lo sobrenatural excede todas las exigencias de una naturaleza creada o creable. ¿Cómo es posible, acaso, que en su realización cooperen quienes rechazan tal fin? Los principios rectores de esta nueva civilización no son entonces sobrenaturales, sino meramente filosóficos. Podemos afirmar que esta ciudad fraternal es naturalista. Tampoco es aceptable en ella que el Estado profese la fe. Dice Maritain sobre la Iglesia. Además, a medida que toman mejor conciencia de la significación propia de la edad de la cultura en que entramos y de su oposición al humanismo de los 4 últimos siglos, se sienten menos inclinados a suponer que encontrará en los medios humanos, en particular en los medios del Estado, el equipo requerido para la obra de lo espiritual aquí abajo. Se termina de separar con estas líneas lo poco que unía en la cristiandad maritaniana a la Iglesia con el Estado. Como no es el Estado un medio adecuado para llegar a los pueblos, no le sirve a la Iglesia que el Estado profese la verdadera fe. La Iglesia entonces deberá ser tolerada como una más entre las otras religiones, no ha de pretender prioridad. Ya no existe para Maritain el mito de la fuerza al servicio de Dios, que caracterizaba a la cristiandad medieval, ingenua, sino que ahora la fuerza está para enfrentar la intolerancia, para enfrentar a los que amenacen la fraternidad social. Si el Estado profesara alguna religión, esa profesión estaría promoviendo en las conciencias la aceptación de ese culto. Esto no es posible en esta nueva cristiandad. Por todo esto, la nueva ciudad fraternal de Maritain es una ciudad naturalista, en la que el Estado no se somete a Dios. El padre Membiel, en su amplio estudio del pensador francés, reconoció muy agudamente el resurgimiento de lo que se ha denominado el catolicismo liberal, y de las ideas que habían sido condenadas por Gregorio XVI, en cuyas palabras, las del pontífice, se pueden identificar con claridad varias de las ideas maritanianas. Aquí nos limitamos a citar la condena del Papa a una cristiandad fundamentalmente distinta de la medieval, cuando remarcaba, y cito, que la Iglesia universal rechaza toda novedad y que nada debe quitarse de aquellas cosas que han sido definidas, nada mudarse, nada añadirse, sino que deben conservarse puras en cuanto a la palabra y en cuanto al sentido. La crítica del padre Membiel a los postulados civilizatorios de Maritain es amplia. Aquí nos limitamos a mencionar 2 puntos centrales. En primer lugar, dice el padre Membiel, la exclusión de la influencia sobrenatural de la vida social. El hombre, así como la sociedad, ha de ser tanto natural como sobrenatural. Natural por su constitución sustancial de cuerpo y alma, y sobrenatural por el fin al que está llamado, que excede sus capacidades. Por esto, una ciencia especulativo-práctica, la teología, tiene primacía en todo el conocimiento. Es una necedad para el hombre afirmar la autosuficiencia de la razón, y es ilegítimo separar en la práctica lo natural de lo sobrenatural, como se hace en la especulación. Cualquier orden, entonces, que no mire primero lo sobrenatural, está rechazando la divina revelación y no es querido por la voluntad de Dios. La sociedad política, meramente natural, aun si fuere perfecta, no puede salvar al hombre. Para que ésta lo pueda ordenar a su salvación, debe unirse a la Iglesia. Sin esta subordinación, que se logró plenamente en la verdadera cristiandad medieval, el Estado laico es absolutamente incapaz de cumplir su fin de encaminar al hombre a la perfección. Aquí viene al caso una cita de León XIII en Immortale Dei, que es un poco larga, pero vale la pena por la genialidad. Decía León XIII sobre la verdadera cristiandad, cito, hubo un tiempo en que la filosofía del Evangelio gobernaba los estados,
Entonces aquella energía propia de la sabiduría de Cristo y su divina virtud habían compenetrado las leyes, las instituciones y las costumbres de los pueblos, impregnado todas las capas sociales y todas las manifestaciones de las naciones. Tiempo en que la religión fundada por Jesucristo, firmemente colocada en el sitial de dignidad que correspondía, florecía en todas partes gracias al favor de los príncipes y a la legítima protección de los magistrados. Fue un tiempo en el que el sacerdocio y el poder social unían auspiciosamente la concordia y la admirable correspondencia de mutuos deberes. La vida social, que no ordena lo sobrenatural, al no poder evitar en ella a los individuos que esta vida social influya sobre ellos, los termina naturalizando, es decir, los desordena al moverlos a un fil que no es el propuesto por el Creador. En segundo lugar, vamos a destacar de la crítica del padre Membiel lo que él llama la carnalización de lo sobrenatural. Por este desorden del que acabamos de hablar, se suman otros como consecuencia. Sacada la civilización de la vida sobrenatural, ésta se profana y devuelve la sociedad al estado previo a la encarnación. Donde había verdadera civilización, vuelven a nacer dos totalitarismos, que el padre Membiel califica de monstruosos: el de la fuerza y el de la ley, el pagano y el judaico. En la corriente pagana aparecen figuras diversas, mas con valores compartidos: Erasmo, Lutero, Maquiavelo, Kant, Hegel. En la corriente judaica encontramos desde Calvino hasta la Ilustración, que derivan en el liberalismo y la democracia, para finalizar con el comunismo. El liberalismo católico, dice Membiel, se sitúa en esta corriente y por ello es destructor y carnalizador de las ideas evangélicas de libertad, igualdad, fraternidad y progreso. Corrompido su sentido sobrenatural, se vuelven no indiferentes a la fe, sino directamente anticristianas. De esta manera, carnalizando el mensaje evangélico, se llega a la nueva cristiandad. Pero de nada vale que se llame cristiandad, dice Membiel, si ésta no busca otro fin que la felicidad terrena. En miras al fin último construimos toda la vida social. Si hacemos del fin el amor a Dios, de tal manera aceptaremos la igualdad, la hermandad, la fraternidad y el progreso, en tanto lleven a la gloria de Dios y al engrandecimiento de su divina sociedad. En cambio, si el fin último está en lo terreno, todo lo sacrificaremos por una libertad, igualdad y fraternidad deformadas y meramente humanas, carnales, incluso haciendo arder en sus altares los derechos de Dios y de la Iglesia. Por todo lo dicho, se puede concluir que Maritain fue seducido por el espíritu del liberalismo y el progresismo. Es notable en sus primeras obras la manifiesta oposición a la absolutización del progreso como ley metafísica, y es severa la advertencia que realiza sobre las posibles consecuencias. Pero terminó siendo él mismo quien entronizó el progreso como estructura constitutiva de la historia, y derivando de ello casi innumerables consecuencias en el ámbito político y social. Si bien las críticas formuladas por el padre Julio Membiel son ilustradoras, para cuestionar el pensamiento político de Maritain bastaría tan solo con darse cuenta de que tantos de los postulados y conclusiones que el autor sostiene son manifiestamente opuestos a la enseñanza de la Iglesia. Desde la libertad de prensa hasta la insubordinación del Estado a la Iglesia, el endiosamiento de la democracia como única forma política y la apología de la absoluta tolerancia, entre muchos otros, el pensamiento maritainiano está plagado de concepciones ora contrarias a la doctrina, ora directamente condenadas por los sumos pontífices. Por último, no se puede dejar de remarcar que todo este pensamiento se acerca peligrosamente con su vocabulario y laicismo al ideal masónico de la fraternidad universal, que desde los primeros días del iluminismo opera contra la Iglesia buscando la unión de los hombres por encima del culto a Dios. Muchas gracias.
Bueno, buenas tardes. Este trabajo lo hicimos en conjunto, Francesca Di Renta y yo, Teófilo Mayol. Lo titulamos La concepción de persona en Maritain, un análisis crítico de Membiel y sus consecuencias actuales en el marco de los derechos humanos. El trabajo que realizamos lo estructuramos de la siguiente manera. Primero presentaremos brevemente la concepción de persona humana de Maritain, junto a las principales observaciones que le opone el padre Julio Membiel en su libro Crítica de la concepción de Maritain sobre la persona humana. En segundo lugar, expondremos las consecuencias que Maritain deduce de su concepción de persona en relación con las sociedades temporales y el fin del hombre. Tercero, mostraremos cómo esta base llevó al filósofo francés a defender la promoción de los derechos humanos como un avance significativo en el progreso, aún sin un acuerdo en sus fundamentos. En cuarto y último lugar, reflexionaremos desde la actualidad sobre el devenir histórico de los derechos humanos y su marco jurídico, sopesando este desarrollo en relación con el hombre y la consecución de su fin. Comencemos entonces abordando la concepción de Maritain sobre el hombre. Este autor realiza una distinción entre individuo y persona, en línea con el pensamiento del padre Garrigou-Lagrange, quien expresó, cito, «La persona significa lo que es excelentísimo en toda naturaleza, a saber, un subsistente en la naturaleza racional, mientras que la individuación nuestra se toma de aquello que en nosotros es lo más ínfimo, esto es, la materia, de donde el nombre individuo designa más bien lo que es inferior en el hombre, lo que se subordina a la especie, a la sociedad, a la patria, mientras que la persona designa lo que es superior en el hombre, aquello en razón de lo cual el hombre se ordena directamente al mismo Dios por encima de la sociedad». Fin de la cita. Maritain va más allá y plantea que individuo y persona no solo se distinguen, sino que se oponen. Por un lado estaría el polo material concerniente a su individualidad, por el cual sería el hombre una parte del universo sujeto a sus leyes, y perteneciendo al orden social del Estado, se subordinaría a éste. Por otro lado, la verdadera personalidad sería el polo espiritual, en tanto subsiste entero por su alma, y que como tal conformaría un todo insubordinable, ordenado directamente a Dios y superior a toda sociedad temporal. Si bien estos dos aspectos del hombre estarían en oposición, Maritain aclara que esto no significa que sean separables, puesto que sí reconoce que el cuerpo es una parte esencial del hombre. Así, el hombre es para él individuo en tanto tiene existencia material corpórea, mientras que por su naturaleza racional es persona. Siguiendo a Membiel, consideramos inaceptable esta distinción, y sin fundamento alguno en Santo Tomás. Para empezar, cabe referirnos a la definición de estos conceptos, remitiéndonos a la cuestión 29 de la primera parte de la Suma Teológica. Individuo es aquel que es indiviso en sí mismo y distinto de los demás. De esta manera, a las sustancias individuales en general les conviene un nombre especial en tanto están individualizadas por sí mismas y no en otro, y este es el de hipóstasis, o sustancias primeras. Luego, a aquellas que verifican la condición de individuo de modo más especial y perfecto, por su naturaleza racional, se les da el nombre de persona. Así entonces define Santo Tomás, citando a Boecio, persona es la sustancia individual de naturaleza racional. De allí que el padre Membiel establezca acertadamente que, si las sustancias racionales individuales son personas, porque verifican mejor la condición de individuales, no se puede establecer oposición entre individuo y persona. No obstante, sin oponerlos, cabe preguntarse si sería posible igualmente distinguir entre individuo y persona. La respuesta es que no, y tal error proviene de una confusión entre el principio de individuación y el principio de subsistencia del supuesto. Este error ya estaba presente en el padre Garrigou-Lagrange, quien afirmaba que, cito, «la individuación excluye propiamente la comunicabilidad del universal a los inferiores, y se efectúa por algo ínfimo, a saber, por la materia en la cual se recibe la forma». Fin de la cita. Mientras que, como él afirma, la personalidad excluiría la comunicabilidad de la naturaleza a otro supuesto, toda vez que ya está poseída por un único sujeto per se que existe separadamente. Lo incorrecto en este razonamiento está en atribuir la individuación a la materia. Esto es fruto de una confusión entre la individualidad secundum quid, que es la producida por la materia dimensiva sellada por la cantidad, con la individualidad simpliciter, que de suyo pertenece a la sustancia primera y proviene de su ser participado.
La primera individualidad, la secundum quid, es el conocido como principio de individuación, en cuanto principio de multiplicidad numérica de individuos de una misma especie, mediante la recepción de la forma en una materia determinada en su extensión. Por otro lado, la segunda individualidad, simpliciter, significa subsistir por sí mismo, como un todo completo e incomunicable, lo cual implica una perfección procedente del acto de ser participado, que es raíz de la subsistencia de la sustancia. Entonces, la individualidad en sentido propio, es decir, el que la sustancia sea indistinta en sí misma y distinta a las demás, no proviene de la materia dimensiva, como dicen Garrigou, Lagrange y Maritain, sino del acto de ser participado. Además, el hecho de ser un subsistente individual implica perfección. Por ello, ha de venir próximamente de la forma substancial, que es de donde procede todo lo bueno y perfecto en el subsistente. La materia, en cambio, no es fuente de perfección, sino que es determinada por la forma, y junto con la cantidad, restringe la forma del suppositum, impidiendo que éste tenga toda la perfección propia de la especie. Es decir, que el hecho que el hombre sea un individuo subsistente, o como diría el individuo, y que sea una sustancia racional, una persona, viene de un mismo y único principio, el esse, o acto de ser. Contrario a esto, Maritain pretende ver la individualidad como una imperfección y a la materia como causa de esta. De este modo, como bien señala el padre Membiel, el filósofo francés renueva el error gnóstico de ver en la materia la fuente de todo mal, de la que el hombre debería liberarse en orden a perfeccionarse. Ya lo último en relación con la persona, cabe aclarar que, a pesar de que Maritain diga que no son dos separables, la supuesta oposición de individuo y persona implicaría, en definitiva, partir en dos un único sujeto de subsistencia y operación, que es el ser humano concreto. Puesto que si reciben predicados opuestos al mismo tiempo y en el mismo sentido, deberían ser necesariamente sujetos distintos. Y así, como dice Membiel, habría entonces dos yo en un mismo y único sujeto singular, el yo individuo y el yo persona humana, el yo parte de las sociedades y el yo todo dentro de la sociedad, el yo inferior a la sociedad y el yo superior a la sociedad, todo lo cual sería manifiestamente incorrecto. El individuo y la persona entonces son en realidad un mismo sujeto humano concreto. En segundo lugar, analicemos las consecuencias que saca Maritain de esta distinción en relación con el Estado. Vimos que concibe a la persona humana como una perfección pura, un todo insubordinable, que tiene una preeminencia absoluta por su relación directa con Dios en su interioridad, y de ningún modo está subordinada al poder temporal. Por tanto, el Estado no tiene derecho a intervenir en el orden espiritual ni en el orden social. Entonces separa y opone el bien común social y político concerniente al Estado y al hombre únicamente en cuanto individuo, con el bien del hombre en tanto persona, dividiéndose así también en el orden temporal del espiritual y el estado de la Iglesia completamente, como dos esferas que no tienen que interferir entre sí. El Estado queda rebajado a una realidad infrahumana, esencialmente coactiva y mala, cuya sujeción debe tolerarse como un mal inevitable. Se le niega al Estado su capacidad para conducir al hombre a Dios y se lo independiza de los fines de la Iglesia. Esta concepción, en palabras de Membiel, conduce a un ateísmo virtual del Estado. Por todo esto es que Maritain establece una subordinación del bien común a la libertad individual. Esto es incorrecto y el problema de fondo que hace es un salto de planos. La persona pertenece al plano metafísico, ontológico, y en este sentido es superior al Estado, que es una unidad relacional. Sin embargo, bajo la consideración política, la comparación que se debe hacer es entre bien individual y bien común. El bien común es superior al bien individual, y ambos son propios de la persona. Por lo tanto, como el fin último de la persona singular es el fin inmediato del Estado, está efectivamente sometida al orden político. Retomando el razonamiento de Maritain, la sociedad progresaría en la medida que las personas se liberen del todo social, por medio de la toma de conciencia de sí mismas, como un todo independiente y autosuficiente, desplazando así la consideración del perfeccionamiento de la persona en el bonum al mero acto de reflexión, donde la toma de conciencia de su propia personalidad, ahí salta a la vista como Maritain se mueve ya en el horizonte de la filosofía moderna que va asumiendo de facto.
Al personalizar absolutamente la persona, su toma de conciencia y la promoción de sus derechos por sobre todo otro valor, Maritain concluye que el progreso del hombre implica liberarse de toda sujeción y servidumbre, que iría logrando por la adquisición de la plenitud de los derechos de la persona humana. Entrando a la tercera cuestión, vemos cómo persiguiendo este reconocimiento de la dignidad se avanzó en la supuesta adquisición de la plenitud de los derechos de la persona humana, con la célebre Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. De esta manera se vio traducida en realidad la concepción filosófica de Maritain, y si bien se debate el grado de influencia que pudo tener en su redacción, es innegable que tuvo parte en la promoción de un lenguaje y ambiente favorable a una manifestación de los derechos humanos, fundados en la dignidad. Así, en una conferencia que dictó en el Segundo Congreso Internacional de la UNESCO en 1947, Maritain manifestaba que, a pesar de un acuerdo común sobre los fundamentos, era imposible de alcanzar, resultaba esencial tanto hacer realidad los derechos humanos acordados como evidenciar el conjunto teórico subyacente de estas exigencias. De este modo, afirma que lo importante es la toma de conciencia experimental que se produce fuera de los sistemas filosóficos. Si bien reconoce que se tiene que hacer un esfuerzo teórico en la fundamentación de los derechos humanos, dice que no hace falta llegar a un acuerdo sobre esto, porque el confronto de ideas filosóficas es útil en tanto que colabora en esta toma de conciencia de la personalidad humana y de su dignidad. Todo esto se haría en el marco de un acuerdo entre lo más mínimo y básico, que para él versa sobre la forma de ejercer los derechos y sobre los criterios concretos necesarios para hacerlos respetar. Hasta acá expusimos primero la distinción y la oposición que nos presenta Maritain entre individuo y persona. Respondimos con Benviel que esta distinción es falsa y que no tiene ningún fundamento en Santo Tomás. Analizamos después algunas de las consecuencias que Maritain extrae de estos postulados, especialmente respecto de la subordinación del individuo a las sociedades temporales y sobre cómo, liberándose de ellos, la persona va tomando conciencia de sí misma como un todo perfecto e insubordinable y progresa en el camino en adquirir una directa comunicación con Dios. Adentrándonos luego en lo jurídico, vimos que su concepción del progreso lo lleva a defender y alentar la Declaración Universal de Derechos Humanos como un avance en esta toma de conciencia, reflejada en el reconocimiento de la indefinida dignidad humana. Más allá de los graves errores que su tesis presenta, creemos que en la actualidad se puede apreciar con mayor claridad la desvirtuación a la que puede arribar esta exaltación de la persona por encima de todo. Vemos hoy que por medio de una exacerbación absoluta de la libertad, se llega a afirmar que la persona es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera, promoviendo entonces la eutanasia y el suicidio asistido, con el nombre de muerte digna, así también como el mal llamado derecho al aborto, negando la dignidad y la vida de los más indefensos. Estas deformaciones se ven reflejadas, por ejemplo, en las directrices de la Organización Mundial de la Salud del año 2022. Entre otros casos, y sin intención de agotarlos, también encontramos el impulso de la ideología de género, que desvincula la identidad sexual de la realidad biológica y natural. Así los vemos en las declaraciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que vinculan este pretendido derecho de las personas transexuales a una necesidad de proteger la libertad y la dignidad de los individuos. Asimismo, en pos de la libertad de culto se fomenta la neutralidad laicista, que excluye cualquier referencia a los símbolos religiosos en la vía pública, incluso en los ámbitos en que la Iglesia históricamente tuvo un rol activo. Más allá de lo expuesto, no es nuestra intención desmerecer las posibles bondades del sistema de derechos humanos. Sin embargo, esta realidad actual lleva a replantearse si esta toma de conciencia y limitada promoción de derechos, acompañada por la progresiva liberación de las sociedades temporales, implica realmente una reivindicación de la dignidad humana y un acercamiento del hombre a su fin, como sostiene Maritain. Para esto creemos que es necesario plantearnos el verdadero sentido de la dignidad humana. Por un lado, el hombre tiene dignidad ontológica, inherente a éste en tanto que es un ser racional, y es la que invocan aquellos que defienden con justa razón que sea reconocida y valorada con instituciones tales como los derechos humanos. Aún así, no hay que olvidar que también debemos perseguir la dignidad definitiva, esto es, la dignidad moral, que le vendrá a la persona en tanto obre en conformidad con su doble fin, el natural y el sobrenatural. Para lograr esta perfección moral, el hombre debe integrarse como parte en las dos sociedades, el Estado y la Iglesia,
dentro de las cuales logrará en el primero la plenitud de su vida humana y en la segunda también la plenitud de la vida divina que Dios misericordiosamente ha querido otorgarle. No hay que olvidar que al buscar el bien de la comunidad, la persona obtiene también su propio bien. De esta manera, no es liberándose de su sujeción a las sociedades temporales, sino buscando su bien común, que la persona humana podrá perseguir su perfección. En resumen, consideramos que es peligrosa y objetable la concepción de persona humana en Jacques Maritain, no solo desde el punto de vista estrictamente metafísico, sino también a la luz de las consecuencias actuales en el marco de los derechos humanos, que estarían justificadas por su sistema de pensamiento. Sostener los postulados de este autor francés y llevarlos hasta sus últimas consecuencias derivaría en una deformación peligrosa del verdadero ideal de dignidad humana y del fin del hombre, y nos colocaría en oposición a la doctrina católica en materia política. Muchas gracias. Bueno, seguidamente vamos a exponer, junto con Clemente Linari, nuestra ponencia sobre la prudencia política y la política universitaria. En la primera parte del presente trabajo expondremos el pensamiento de Santo Tomás de Aquino sobre la prudencia gubernativa y la prudencia política en su Suma de Teología. Dado que de manera análoga a lo que ocurre en el gobierno de la ciudad, también en el ámbito universitario es necesaria la prudencia tanto en los que ocupan posiciones de gobierno como en los estudiantes. En la segunda parte de nuestra exposición explicaremos cómo debe entenderse de manera adecuada a la política universitaria, remarcando su naturaleza y caracteres. De esta manera comprenderemos la importancia de la prudencia gubernativa en las autoridades universitarias. Prudencia gubernativa y prudencia política en la Suma de Teología de Santo Tomás de Aquino. Expondremos algunas ideas fundamentales sobre el pensamiento de Santo Tomás de Aquino referido a la prudencia gubernativa y a la prudencia política. Es decir, la prudencia gubernativa, que es la prudencia propia del gobernante, que tiene a su cuidado la comunidad en orden al bien común, y la prudencia política, que es propiamente la prudencia por la cual el súbdito, siendo un hombre libre, obedece lo que es prudentemente establecido por el gobernante. Santo Tomás de Aquino, en su Suma de Teología, trata acerca de la virtud de la prudencia en la segunda parte de la segunda parte, cuestiones 47 a 56. De este tratado de la prudencia nos limitaremos a referirnos a algunos temas fundamentales para poder entender qué es la prudencia política según Santo Tomás. En la segunda, cuestión 47, artículo 10 de la Suma de Teología, Santo Tomás se pregunta si la prudencia abarca el gobierno de la multitud. Allí el doctor común afirma que la tesis según la cual la prudencia no abarca el bien común, sino el bien propio, dado que el hombre debe buscar solamente el propio bien, es contraria a la caridad, que según afirma San Pablo, no busca su interés. Y también es contraria a la recta razón que juzga el bien común mejor que el particular. Asimismo, afirma Santo Tomás en este artículo que, cito, la virtud moral referida al bien común se llama prudencia política. Fin de la cita. En el artículo 11 de la cuestión 47 de la segunda de la Suma de Teología, Santo Tomás afirma que hay diversas especies de prudencia, entre las que está la prudencia política, la cual se ordena al bien común de la ciudad o de la nación. Luego, en el artículo 12, Santo Tomás afirma que la prudencia se da tanto en los súbditos como en los gobernantes. En efecto, afirma el doctor común que hay dos especies de prudencia política: la legislativa, que es propia de los gobernantes,
y otra que conserva el nombre común de política y versa sobre las cosas singulares, la cual debe darse también en los súbditos. La prudencia está en el príncipe al modo del arte arquitectónica, ad modum artis architectonicae, y en los súbditos al modo del arte del que opera con la mano, ad modum artis manu operantis. En la cuestión 50, artículo 1, Santo Tomás se pregunta si la de gobierno es una de las especies de la prudencia. En el Sed Contra cita un texto de la Política de Aristóteles en el que el filósofo afirma que la prudencia es virtud propia del príncipe. Prudentia est propria virtus principis. Y por lo tanto, concluye Santo Tomás que la prudencia de gobierno o regnativa debe ser prudencia especial. Ergo specialis prudentia debet esse regnativa. Luego, en la respuesta principal del artículo, Santo Tomás explica por qué debe afirmarse que una de las especies de la prudencia es la de gobierno, atendiendo a que donde hay una razón especial de régimen de los actos humanos, hay también una razón especial de prudencia, y que tal razón especial de régimen se da en quien debe regir a la comunidad perfecta de una ciudad o un reino. Así lo explica Santo Tomás. Cito. Respondo, como queda expuesto, la función propia de la prudencia es dirigir y mandar. De ahí que donde hay razón especial de régimen o imperio de los actos humanos, hay también razón especial de prudencia. Ahora bien, resulta evidente que existe razón especial y perfecta de régimen en quien no solo debe regirse a sí mismo, sino también a la comunidad perfecta de una ciudad o un reino. En efecto, la república es tanto más perfecta cuanto más universal, extendiéndose a más cosas y llegando a un fin más elevado. De ahí que por una razón especial y perfectísima atañe la prudencia al rey, a quien incumbe regir la ciudad o el reino. Por eso, entre las especies de prudencia se enumera la regnativa. Fin de la cita. Ahora bien, tal como afirma Santo Tomás en el artículo 2 de la cuestión 50, los siervos y cualquier clase de súbditos son regidos por el mandato de otro, pero moviéndose ellos libremente. La política es la parte de la prudencia que necesitan los súbditos en orden a tener la rectitud del gobierno para regirse ellos mismos en la obediencia a los príncipes. Cito. Etidio requiritur in eis quaedam rectitudo regiminis perquam seipsos dirigant in obediendo principatibus. Et ad hoc pertinet species prudentiae quae politica vocatur. Por los textos antes referidos, vemos cómo para Santo Tomás la prudencia se divide en prudencia gubernativa o regnativa, que es la especie más perfecta de la prudencia, y en prudencia política, que es la prudencia de los súbditos. Esta última especie de la prudencia es menos perfecta que la gubernativa. Es importante destacar que los súbditos, siendo hombres libres y racionales, tienen necesidad de la prudencia política para poder llevar a la práctica lo establecido por el gobernante. La Universidad Católica en la Constitución Apostólica ex corde ecclesiae de Juan Pablo II. Tal como afirma San Juan Pablo II en las normas generales de su Constitución Apostólica ex corde ecclesiae sobre las universidades católicas, una universidad católica, en cuanto católica, inspira y realiza su investigación, la enseñanza y todas las demás actividades según los ideales, principios y actitudes católicos. Fin de la cita. Juan Pablo II utiliza expresiones tales como, y cito, fecundidad de la cultura cristiana en el corazón de cada cultura y florecimiento de la cultura cristiana. Fin de la cita. Que dan cuenta de la importancia que tiene la formación de la inteligencia en la ortodoxia católica para lograr que la sociedad y la cultura sean católicas.
Según Juan Pablo II, la universidad en cuanto católica debe poseer 4 características esenciales, a saber, y cito: primera, una inspiración cristiana por parte no solo de cada miembro, sino también de la comunidad universitaria como tal. Segundo, una reflexión continua a la luz de la fe católica, sobre el creciente tesoro del saber humano al que trata de ofrecer una contribución con las propias investigaciones. Tercero, la fidelidad al mensaje cristiano tal como es presentado por la Iglesia. Cuarto, el esfuerzo institucional al servicio del pueblo de Dios y de la familia humana en su itinerario hacia aquel objetivo trascendente que da sentido a la vida. En cuanto a la comunidad universitaria, Juan Pablo II afirma que debe estar, y cito, animada por el Espíritu de Cristo, y que la fuente de su unidad deriva de su común consagración a la verdad, de la idéntica visión de la dignidad humana y, en último análisis, de la persona y el mensaje de Cristo que da a la institución su carácter distintivo. Fin de la cita. Entendiendo de esta manera el fundamento de la unidad de la Universidad Católica, podemos entender la afirmación que a continuación del texto citado hace Juan Pablo II. Cada miembro de la comunidad, a su vez, coadyuva para promover la unidad y contribuye, según su propia responsabilidad y capacidad, en las decisiones que tocan a la comunidad misma, así como a mantener y reforzar el carácter católico de la institución. Fin de la cita. Los docentes cristianos están llamados a ser testigos y educadores de una auténtica vida cristiana, que manifieste la lograda integración entre fe y cultura, entre competencia profesional y sabiduría cristiana. Respecto a los estudiantes, estos deben adquirir, o si ya lo tienen, profundizar una forma de vida auténticamente cristiana. Finalmente, teniendo en consideración el desarrollo que más adelante se hará sobre la política universitaria, destacamos la importancia de que la comunidad universitaria tenga una identidad católica, lo cual debe ser tenido especialmente en cuenta al momento de contratar docentes o promover personas a cargos directivos. Esto queda patente en las normas generales dadas por Juan Pablo II en Ex Corde Ecclesiae. Abro cita: la responsabilidad de mantener y fortalecer la identidad católica de la universidad compete en primer lugar a la universidad misma. Tal responsabilidad, aunque está encomendada principalmente a las autoridades de la universidad, incluidos el Gran Canciller o el Consejo de Administración o organismos equivalentes, es compartida también en medida diversa por todos los miembros de la comunidad y exige, por tanto, la contratación del personal universitario adecuado, especialmente profesores y personal administrativo que esté dispuesto y capacitado para promover tal identidad. La identidad de la Universidad Católica va unida esencialmente a la calidad de los docentes y al respeto de la doctrina católica. Es responsabilidad de la autoridad competente vigilar sobre estas exigencias fundamentales, según las indicaciones del Código de Derecho Canónico. Fin de la cita. La importancia de Santo Tomás de Aquino en la universidad. Es de fundamental importancia que en el ámbito universitario la comunidad universitaria tenga una recta comprensión de la jerarquía de las disciplinas en donde la teología ocupa el lugar de preeminencia, en especial guiada por la doctrina de Santo Tomás de Aquino y auxiliada por una sana y recta filosofía tomista. Especialmente en orden a lograr la armonía entre la fe y la razón, las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino ocupan un lugar privilegiado. El magisterio de la Iglesia ha recomendado de manera constante y numerosas veces a Santo Tomás de Aquino como guía. A modo de ejemplo, podemos mencionar un texto de la Declaración Gravissimum Educationis sobre la educación cristiana del Concilio Vaticano II. Abro cita: la Iglesia tiene también sumo cuidado de las escuelas superiores, sobre todo de las universidades y facultades, e incluso en las que dependen de ella, pretende sistemáticamente que cada disciplina se cultive según sus principios, sus métodos y la libertad propia de la investigación científica, de manera que cada día sea más profunda la comprensión de las mismas disciplinas, y considerando con toda atención los problemas y hallazgos de los últimos tiempos, se vea con más exactitud cómo la fe y la razón van armónicamente encaminadas a la verdad, que es una, siguiendo las enseñanzas de los doctores de la Iglesia, sobre todo de Santo Tomás de Aquino. Fin de la cita. La importancia de Santo Tomás de Aquino como maestro de pensamiento
especialmente lo que hace a la armonía entre fe y razón, está puesta de manifiesto por San Juan Pablo II en su encíclica Fides Ratio. Abro cita. Tomás reconoce que la naturaleza objeto propio de la filosofía puede contribuir a la comprensión de la revelación divina. La fe, por tanto, no teme la razón, sino que la busca y confía en ella. Como la gracia supone la naturaleza y la perfecciona, así la fe supone y perfecciona la razón. Esta última, iluminada por la fe, es liberada de la fragilidad y de los límites que derivan de la desobediencia y del pecado, y encuentra la fuerza necesaria para elevarse al conocimiento del misterio de Dios uno y trino. Aún señalando con fuerza el carácter sobrenatural de la fe, el doctor Angélico no ha olvidado el valor de su carácter racional, sino que ha sabido profundizar y precisar este sentido. En efecto, la fe es de algún modo ejercicio del pensamiento. La razón no queda anulada ni se envilece dando su asentimiento a los contenidos de la fe, que en todo caso se alcanzan mediante una opción libre y consciente. Precisamente, por este motivo, la Iglesia ha propuesto siempre a Santo Tomás como maestro de pensamiento y de modelo correcto de hacer teología. Fin de la cita. La política universitaria. La política universitaria debe ser correctamente enmarcada y definida para no caer en errores que afectan a la persona y al bien común. Pues como afirma Epicteto, initium doctrines id consideratio nomines. En este sentido, afirmamos que la universidad es un grupo infrapolítico voluntario dentro de la comunidad política, con estructura, gobierno y libertades concretas propias. Este grupo infrapolítico tiene especial importancia por su relación con la tríada de perfecciones que el hombre busca alcanzar en sociedad, esto es, material, moral e intelectual, y que Santo Tomás de Aquino establece en su Tratado de Regno. Es pertinente ahora examinar la naturaleza de la universidad para dar luego una definición acabada de ella. Siguiendo al maestro Bernardino Montejano, podemos afirmar, y abro cita, que desde una perspectiva metafísica la universidad es una realidad accidental y desde una sociológica, un grupo social porque sus integrantes hacen algo que los vincula bajo la dirección de una autoridad, sujetos a ciertas normas y en pos de un objetivo común. Fin de la cita. En síntesis, profesores y alumnos vinculados con un mismo fin: alcanzar la verdad bajo la forma de saber. Toda universidad que se desvíe de su fin propio o desnaturalice no será más que una falsificación de la misma. Por lo que, siguiendo a Alfonso el Sabio, definiremos a la universidad como ayuntamiento de maestros ed escolares, que es fecho en algún lugar con voluntad y entendimiento de aprender los saberes. Fin de la cita. De lo antedicho surge la centralidad de la universidad en la dinámica del bien común, dado que ésta será la encargada de formar las mentes e inteligencias de los hombres que tendrán a su cargo la dirección de la sociedad. Esta comunidad de maestros y alumnos tendrá que ser necesariamente gobernada, y es este gobierno el que tiene la obligación de buscar los 4 caracteres a los que toda verdadera universidad debe tender, que siguiendo al maestro Juan Alfredo Casaubon son, y abro cita, primero, tener por fin la verdad; segundo, basarse en una recta filosofía; tercero, integrarse en una tradición cultural auténtica y viva; y cuarto, ser trasunto de la convicción social y del patrimonio científico de la época y no una mera dependencia estatal. Fin de la cita. Todo gobierno universitario que quiera ser fiel a la naturaleza y caracteres de la universidad para así cumplir con su finalidad específica, es decir, el bien común universitario, debe tener en miras su articulación directa con el bien común político de toda la sociedad. La autoridad universitaria que se ciña a lo dicho poseerá la prudencia gubernativa y coadyuvará así a que haya verdaderas universidades y no falsas, cuyo resultado revertiría gran parte del proceso de decadencia intelectual, moral y espiritual en el que estamos inmersos. Conclusión. Es de fundamental importancia que tanto el que gobierna como el que es gobernado tengan la virtud de la prudencia.
Esto que es afirmado por Santo Tomás de Aquino en el ámbito de la ciudad también debe ser aplicado de manera análoga al ámbito universitario de toda universidad, y específicamente en el ámbito de la Universidad Católica, para que toda la comunidad universitaria alcance la verdad. Las personas que ocupan cargos directivos, gobernando con prudencia, los docentes siendo prudentes en la investigación y en la transmisión de la verdad, y los alumnos para estar libremente dispuestos a recibir y asimilar la verdad intelectualmente y de una manera que tenga influjo en toda su vida, y así sea el día de mañana retribuido al bien común de toda la comunidad. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por estas brillantes exposiciones. Estamos muy orgullosos de que sean alumnos de la Universidad Católica Argentina y de que sean dirigentes y tomistas del futuro, en el orden del derecho y en el orden de la política. Gracias a todos. Gracias. Quédense ahí, a ver, así escuchamos un poco de comentarios. Tal vez habría que aclarar lo de persona-individuo. Esa distinción tiene un origen teológico, está en la tercera parte de la Suma, porque Cristo es persona divina y no es persona humana, pero sí es individuo humano. Entonces, hay una aplicación, una alteración de esa explicación transferida a un orden metafísico que no corresponde. Ese es el núcleo del problema. O sea, la terminología está en Santo Tomás, pero está en otro contexto. O sea, en la explicación de por qué Cristo, siendo verdaderamente hombre y teniendo una humanidad particular, individual, porque no es la esencia humana universal, es Cristo, es esa persona que tiene una humanidad particular, individual, pero no es persona humana, es persona divina. Entonces, en Cristo sí se distingue individuo y persona, pero porque es individuo particular humano que no es persona humana, sino persona divina. Y la persona divina es el todo, o sea, la naturaleza divina y la naturaleza humana, que en Cristo es un individual, pero perfecta, a diferencia de la nuestra, porque en nosotros el principio de individuación, que es una fuente de individuación, pero no la principal, porque como dijeron ustedes, es el ser, la principal. Esa fuente de individuación en nosotros hace que cada particularidad sea perfecta, sea imperfecta. O sea, ningún individuo humano es perfecto. Solo Cristo, como hombre, que es realmente, verdaderamente hombre, con una naturaleza particular, es perfecto. ¿Por qué es perfecto? Porque tiene el ser divino. No existe con un ser participado, creado, como el nuestro, que necesariamente es limitado, porque no es todo el ser, sino un ser que existe en esta esencia. En Cristo no es así, es el ser divino. La humanidad, que es particular en Cristo, existe con el ser divino, que es infinito, que es perfecto, que es perfectísimo, y por tanto esa humanidad es perfecta. Ahora, cuando ese lenguaje y esa distinción se transfiere a la explicación metafísica general, pueden surgir problemas, como son los que le surgieron a Maritain. Ahora, parecería que la fuente del problema de Maritain es más bien política, sí, también hay una serie de problemas en Maritain. Aquí hemos explicado la concepción psicológica de Maritain porque
aprecia el psicoanálisis de Freud, lo considera un método genial, etcétera, etcétera. Y también tiene otro tipo de problemas, por ejemplo, en Humanismo Integral, donde dice que los ateos se salvan, o por lo menos se pueden salvar, dice, aunque sean ateos, y buscando el bien ya tienen la gracia, ¿no? O sea que es más radical que Rahner todavía, en este punto. Entonces, sí, los problemas de Maritain, y hay que estudiar el conjunto de la obra, y el padre Membiel tuvo un mérito innegable. O sea, enfrentó a un autor que era muy poderoso en esa época, que tuvo un influjo tremendo, y lo tuvo después, ahora está un poco olvidado, pero las consecuencias están presentes. Entonces, el padre Membiel tuvo una lucidez, en cierta manera tuvo un carisma especial para enfrentar este problema, porque en esa época no era fácil, cuando todos lo apreciaban. Bueno, el padre López Muñoz, a ver qué mensaje tiene para estos chicos. El primer mensaje es felicitarles de verdad, jóvenes, que siendo tan jóvenes se ve una buena formación en ustedes y sobre todo una buena capacidad de inteligencia, de leer en el interior de las cosas. Yo creo que van por buen camino y son ustedes el futuro de una sociedad que ha dejado en buena medida de ser cristiana y que en ustedes está el futuro de la Iglesia y el futuro de la cristiandad, el cristianismo. Porque el cristianismo, como hemos visto durante todo el Congreso, es inteligente. Es inteligente porque es la facultad superior, la facultad timonel en el hombre, que es la obra más grande de la creación visible. Y aunque somos inferiores a los ángeles, como ya lo decía creo que el Padre en su primera plática, Cristo se hizo hombre, nos hizo una. Tenemos una cierta preeminencia, ¿verdad?, en ese sentido. Pero mi inquietud es esta. Ustedes citaron Scor de Ecclesiae. Yo trabajé 3 años en universidades con jóvenes, hace muchos años. Citaron Gravissimum Educationis. Y la primera condición que pone Scor de Ecclesiae para una universidad católica es que siga la inspiración cristiana. El problema es que después las otras 3 no se cumplen. O sea, fuimos inspirados cristianamente, pero después el cristianismo no llega a la ratio studiorum de cada materia, de cada escuela, de cada facultad. Algunas será más evidente la presencia de lo que enseña la Iglesia, otras más implícita, pero siempre debe estar animado por el espíritu cristiano, por la visión cristiana del hombre, del mundo y de Dios. Entonces, mi pregunta es, ustedes, aquí hay muchos alumnos de esta universidad, muchos jóvenes, benditos a Dios, esta tarde, ¿realmente sienten ustedes que esta universidad, y hago el parangón con otras universidades, no, nosotros tenemos universidades en México, ¿no?, en Roma, en Chile, ¿realmente estamos cumpliendo Scor de Ecclesiae? ¿Ustedes sienten que la Iglesia les está cumpliendo en la Universidad Católica, en este caso Buenos Aires, pero podría preguntarle a nuestros propios alumnos de México, las 4 condiciones de Scor de Ecclesiae para que sea una universidad católica, el porcentaje de profesores católicos que pone Scor de Ecclesiae, la formación no solo de los profesores, sino de los que trabajan en la universidad, para que transmitan la fe católica a los alumnos y se cree un ambiente verdaderamente católico. No digo de ángeles, todos somos pecadores, todos necesitamos la gracia, todos necesitamos confesarnos, todos necesitamos los sacramentos, ¿no? Pero que tendamos al ideal cristiano. Sí se está cumpliendo en su visión muy experiencial de alumno de una universidad católica después de esta extraordinaria exposición que nos han hecho. No sé, igual alguno quiere decir algo, otro quiere completar, como ustedes gusten. Yo, en primer lugar, tomo la palabra. Le agradezco muchísimo, padre, por la pregunta y aprovecho a agradecerle enormemente al padre también Andereguen por la invitación como centro de estudiantes. Para los que no saben, nosotros somos un centro de estudiantes entero
y debemos ser el primer centro de estudiantes de universidad que está exponiendo en una semana tomista, entonces, como centro. Así que eso ya es un indicio de la respuesta que voy a dar. Yo creo que va un paso anterior a lo que usted dice, padre, y depende principalmente no solo de la intención que tenga cada uno dentro de la universidad y lo que busque cada uno, porque la fe católica, recordemos para todos los que están acá, principalmente los centros, no es algo que se imponga ni que uno obligue a la persona a ser católico, sino que uno tiene que llegar mediante un camino, obviamente puede ir inducido por otro, es un asentimiento de la razón, o sea, no es algo que se puede imponer y que pueda ser contrario a la voluntad. En ese camino que cada uno pueda tomar para elegir si uno es católico o no, la importancia está en los grandes maestros que uno se va cruzando dentro de la universidad. Como experiencia personal y propia, puedo decir que dentro de la UCA, usted hizo directamente la pregunta, así que yo la respondo directamente. Dentro de la UCA hemos tenido, dentro de la Facultad de Derecho, nosotros somos centro de estudiantes de Facultad de Derecho, grandes maestros y tomistas que nos han guiado para reafirmar, en nuestro caso, la fe católica y en muchos amigos volver a casa, como dice, ¿no? Como se suele decir, volver a casa, volver a la fe católica y en muchos otros casos descubrir la fe directamente. Gente que ni siquiera, vivimos en una sociedad postcristiana, gente que nunca había tenido ningún tipo de acercamiento a la fe, tenerlo gracias a los grandes maestros. En todo lugar humano siempre hay problemas, hay intrigas, bueno, hay distintas cosas que hacen que tal vez la universidad no sea lo perfecta que debe ser, pero eso es imposible con toda sociedad humana, no pasa tampoco con la iglesia. Entonces, mi respuesta es sí, en la Universidad Católica hemos tenido grandes maestros que nos han guiado al camino de fe, desde una ratio, si quiere, una perspectiva intelectual, pero obviamente siempre es muy difícil por esta sociedad postcristiana en la que vivimos. O sea, nosotros salimos a la calle o pisamos la calle y ya tenemos ateísmo en todos lados. O sea, casi nos obligan, no es que no nos obligan a ser católicos, nos obligan a ser ateos. Es tremendo lo que es la sociedad hoy. Entonces, una buena propuesta o una buena solución a esto yo creo que sería volver a la integración de los saberes y, como señalaba el maestro Casaubon, que de fondo haya siempre una recta filosofía, porque como sabemos que el catolicismo es la verdad, naturalmente uno tiende a la verdad. Lo que pasa es que tiene que haber atrás de eso una recta filosofía que te ordene el pensamiento, que te ordene la forma de razonar y que naturalmente, mediante la enseñanza de las distintas materias, uno pueda decir, bueno, he alcanzado gran parte de la verdad. Y cuando un amigo te diga, vení a misa, cuando un amigo te diga, ¿por qué no venís a una misión? ¿Por qué no venís a tal lugar? Que tenga que ver con la iglesia, obviamente, uno se termine convirtiendo definitivamente porque ya hubo un trabajo previo de armonización y de complementación de los saberes con una recta filosofía. Esa es mi respuesta. Y como centro de estudiantes, nosotros creo que somos un ejemplo, acá está todo el resto del centro, gracias por venir, somos un ejemplo de comunidad. Me acuerdo que hay un discurso de Salvador Minguijón, de ingreso a la Real Academia de Ciencias Políticas y Morales en España, que dice: la estabilidad de las existencias crea el arraigo que engendra nobles y dulces sentimientos y sanas costumbres que cristalizan en saludables instituciones, las cuales a su vez afianzan las buenas costumbres. Entonces, nosotros somos una institución como Universidad Católica y a su vez como centro de estudiantes somos otra institución que estamos destinados a hacer más estable las existencias del resto y a afianzar esas buenas costumbres, y somos ejemplo de esto. Nosotros en la Semana Tomista como centro de estudiantes exponiendo y defendiendo la fe. Muchas gracias, padre. Bravo. Te vamos a postular para próximo rector de la Católica. Felicidades por su universidad, que dice a la entrada Universidad Católica. No lo esconden. Y nos recibe la Santísima Virgen con los brazos abiertos. No todas las universidades católicas tienen esto, esa presencia. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por participar de esta semana. Recuerden que no terminó la semana. O sea, el lunes a las 4 de la tarde tenemos la mesa redonda. Ustedes también están invitados como expositores en el edificio San José, en el aula 220.
va a ser transmitida en directo, está en el programa, para los que quieran, y para los que están aquí, bueno, está la posibilidad de participar, pueden venir todos ustedes, es a las 16 horas. Va a haber conexión con otros expositores que están en otros países, en Europa, etc. Bueno, entonces nos reuniremos el lunes. Muchas gracias, padre.